Muy buenas tardes. Para dar respuesta a la entrevista sobre agente educativo, sobre infancia en modernidad contemporánea, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Blanca Maribel Suavelandia, tengo 52 años, soy licenciada en educación preescolar con maestría en enseñanza de las matemáticas, enfocada a la primaria infancia. Años de experiencia, tengo 22 años de experiencia. Mi lugar de trabajo es el Instituto Educativo El Paraíso en el municipio de Yopal. Para la primera pregunta que me pide es cómo describe la infancia en la actualidad contemporánea con generaciones anteriores. Entonces, teniendo en cuenta que los diferentes factores que emergen en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en el entorno social especialmente donde trabajo, ha influenciado muchísimo los avances tecnológicos. Ha influenciado también en la separación de los hogares, la discusión familiar, en relación también a la responsabilidad que tienen las madres cabeza de hogar, también el sistema educativo, los cambios que han ocurrido en el sistema educativo. En fin, son muchos factores que han influido en este desarrollo del crecimiento de nuestras nuevas generaciones, de nuestros niños. Es decir, antes se veía más integración familiar, más relación sociocultural, por decirlo así, más relaciones interpersonales en la familia, con los amigos. Podría decir que cuando nos estábamos criando, podíamos salir a jugar al barrio, sí, en los parques. Incluso hace pocos años uno podía sacar a los niños a un parque. Hoy en día ya es muy difícil por la seguridad. Entonces eso también ha impactado en la modernidad. Otra cosa que ha impactado también son las nuevas tecnologías. Ha impactado en el desarrollo y crecimiento de los niños, en la educación. Ha impactado, puesto que los niños son más apegados a estos móviles, al televisor. Las familias a veces nos descuidamos y pues dejamos que los niños estén más pegados a estos aparatos. Uno por los quehaceres diarios de cada una de nosotros en nuestros trabajos. En relación a la segunda pregunta, que tiene que ver con los principales desafíos que afectan a los niños hoy en día en el ámbito escolar, considero que uno de los desafíos ha sido el contexto familiar, como el abandono a veces de la familia y la despreocupación de la crianza de los niños, de las nuevas generaciones. Uno por los trabajos de los padres, el poco tiempo que les queda para compartir con los niños, eh, la mayoría del contexto escolar donde trabajo son madres cabeza de hogar, y entonces es muy poco el tiempo que les queda a ellas por ver de su trabajo y tener el pan de cada día. El espacio que les queda para compartir de los niños es muy poco. Y entonces hay un abandono ahí en cuanto a la formación de hábitos, a las tareas, a las pautas de crianza, ¿sí? En ocasiones por las obligaciones de los trabajos, pues tendemos a atender otras cosas y dejamos a un lado a nuestros hijos. Vuelvo a reiterar nuevamente que los niños llegan a las aulas con problemas psicosociales, con problemas de depresión, de aceptación, problemas de nutrición, entre sí, entre comillas, problemas de abandono, cuando la mamita no está pendiente de las tareas, de los útiles escolares, cuando la mamita deja de mandar al niño a estudiar, cuando no está pendiente, o sea, no tienen buenos hábitos, por decir, en la lonchera saludable. Eso también es un tipo de abandono. A pesar de la edad que tienen los niños de los 5 años, llegan con un montón de conocimientos que no deben ser, no son acordes para su edad, porque lo aprenden a través del contexto social. Entonces se evidencia como esa parte que los niños en la casa son solos. Hay mamitas que los dejan solos en las casas, en los hogares, porque no tiene quien se los ayude a cuidar. Y eso también es abandono. En relación a la tercera pregunta que dice que de mi experiencia, ¿cómo describiría la situación actual de la infancia en las zonas afectadas por el conflicto con o frente a las regiones más estables?
Voy a hacer como a contar una anécdota o una vivencia, por decirlo así, desde mi experiencia. Yo he trabajado en la zona rural, en zona de conflicto. Recién que llegué aquí al Casanare, trabajé en un sitio donde la zona de conflicto, la guerra por la violencia, era muy terrible. O sea, era un conflicto político, social, eh, que se evidenciaba mucho y había mucho temor en el lugar donde trabajé. Y efectivamente que eso afecta muchísimo a la población infantil, eh, teniendo en cuenta que afecta tanto la parte emocional de la familia como del niño. En esa zona de conflicto, muchos niños perdieron a sus familias, quedaron huérfanos, perdían a sus papás, tuvieron que mirar o miraron cómo tanto la guerrilla como los paramilitares, por decirlo así, llegaban a las fincas, acababan con su familia y quedaban muchos niños huérfanos, que hoy en día ya son adultos y que uno se los encuentra y efectivamente afectó su, su vida familiar, su vida personal, afectó su parte emocional. Ellos recuerdan mucho esa situación y como que devuelven el caso y dice todo lo que pasé y lo que viví. Eso hace parte que uno se vuelva más fuerte, ¿sí? Para enfrentar toda la situación que se vivió en ese momento, pero también afectó su crecimiento personal. Tuve estudiantes que les tocó desde muy temprana edad salirse a trabajar a la sabana, al campo, irse de la ciudad, ¿sí? Irse para otros lados, desplazarse para otros lugares para que no se les llevara los diferentes grupos al margen de la ley. Entonces, niños que a los 8 o 10 años ya no vivían en el poblado, sino que les tocaba huir para otro lado, alejarse de las familias, separarse de su núcleo familiar para salvaguardar su vida, para estar más seguros. Y eso tuvo que haber afectado muchísimo, muchísimo a nivel personal. Hoy en día, con los niños que estoy educando en el momento, puedo decir que afecta también el conflicto del entorno sociocultural donde ellos viven, porque como lo decía en la anterior pregunta, eso se evidencia en las aulas de clase. Cuando el niño llega triste, cuando no controla sus emociones, cuando no es capaz de solucionar un problema, cuando se siente frustrado por cualquier circunstancia, eso es parte también, afecta de lo que está viviendo en su entorno familiar, si hay agresión familiar, si hay violencia perdón, violencia intrafamiliar, todo eso tiene que verse reflejado y se ve y se nota en las aulas de clase. Para la cuarta pregunta que me pide que cuál es la diferencia o qué diferencias se han notado en el desarrollo y bienestar de los niños en áreas de conflicto frente a las regiones estables. Una de las diferencias es el bienestar familiar. El contexto social es una también de la otra parte de las diferencias. El bienestar, el contexto social. Quizás en las zonas más estables los papás tengan más oportunidad o las familias tienen más oportunidad de su trabajo, de buscar el día a día. En las zonas de conflicto, a veces los papás les toca hacer el rebusque, lo que se da en ese día para poder alimentar a sus hijos. Por otro lado, pues tienen en las zonas de conflicto el apoyo del gobierno, pero no llega a todos los sitios, o sea, a todas las comunidades no llega, por decir, el PAE. Ese es como un salvavidas para muchos niños que no tienen el alimento en casa y que el único alimento que van a consumir en el día puede ser el almuerzo que le dan en el colegio. Hay muchas familias que llevan a los niños solo por el PAE porque saben que tienen allá seguro el almuerzo. Esa es una problemática que se vive en las zonas más vulnerables, en las zonas de muy bajos recursos, donde los papitos a veces no tienen como la solvencia económica. En la quinta pregunta me dice que una situación que me haya impactado a lo largo de mi experiencia en relación con la infancia en la modernidad. ¿Qué me ha impactado? Me ha impactado muchísimo. Ahorita en la actualidad la influencia de las nuevas tecnologías en relación, porque ha absorbido
la formación de los niños desde muy temprana edad. Me cuestiono muchísimo cuando uno mira a los padres de familia en un restaurante o así en su contexto, mira uno a los padres de familia que le están dando de comer a un bebé y para calmarlo y para que el niño reciba el alimento, le ponen el celular en sus manos y le ponen una pantalla para que el niño se entretenga y reciba el alimento. No hay una conexión en el momento del alimentar al niño con el padre e hijo, hay más conexión del celular con el niño en el momento de alimentarse. Eso me ha causado y me ha impactado. Me impacta también cuando el padre de familia o madre de familia, para tener quieto el niño, para calmarlo, le entrega un celular. Cuando el niño le hace pataleta o llora o está en rabieta, en, no está en su confort, por decirlo así, entonces el padre de familia o la mamá le dice, tome el celular, quédese quieto y cállese. Eso me impacta, me ha impactado muchísimo como ese tipo de crianza que se le está dando a esos niños. Bueno, en la pregunta de qué habilidades me gustaría potenciar para seguir realizando en mi trabajo educativo, personalmente, a mí me gusta potenciar muchísimo lo que tiene que ver con el deporte. El amor por el deporte, el amor por la danza, por la música, por el arte. Me parece que si infundimos en los niños y fomentamos en los niños este tipo de habilidades, eso genera en los niños mejorar su personalidad, mejorar sus emociones, le ayuda a tener más concentración en el estudio, les ayuda a generar hábitos saludables, les ayuda a generar también esto, disciplina. Todo eso le permite que el niño cuando esté más adelante, en grados superiores, les favorezca más en la parte educativa y en la parte emocional y en la parte personal. Entonces, esas habilidades son como las que me gustaría que se le diera más oportunidad a los chicos o que se infundiera más. Personalmente lo hago en mi institución y lo hago con mis estudiantes. Impartirles el amor por el deporte, por la danza, por la música. Así que tengan como un hobby para cuando tengan su espacio libre, que tengan algo donde ellos puedan ocupar su mente, donde puedan desarrollar sus habilidades, donde puedan demostrar sus destrezas. En cuanto a la última pregunta que dice que qué aspectos debería mejorar para la educación en el siglo XXI, uno de los aspectos que deberíamos mejorar sería el apoyo de la familia en la escuela. Definitivamente eso es una vertiente, es como una venita que tenemos que incluirle ahí en la educación, que los padres de familia se integren más en la formación de nuestros niños desde muy temprana edad. Los papás les cuesta ir a un taller de padres de familia, les cuesta asistir a las reuniones de padres de familia, les parece pereza, les parece que no es importante y es cuando más deberían hacerlo, porque muchas veces los maestros somos como la guía, terminamos orientando a los papás a enseñarles a ser papás muchas veces, eh, a darles consejos, recomendaciones, orientaciones, a que conozcan mejor a sus hijos. Hay papitos que no conocen a sus hijos, los llevan al colegio, los recogen, pero no tienen espacio para compartir con ellos y cuando uno le pregunta algún aspecto por sus hijos, a veces uno se da cuenta que no los conoce. Entonces eso sería una parte muy importante que deberíamos ponerle mucho cuidado en esta época. Buenas tardes, dando respuesta a la entrevista Infancias en Modernidad Contemporánea, donde inicialmente debo presentar mi nombre. Es Mayerlin Ruda Godoy, tengo 45 años, soy docente en educación básica primaria, tengo 20 años de experiencia docente y actualmente laboro en el Colegio Manuela Beltrán en Yopal Casanare. Dando respuesta a la pregunta 1, la infancia en la actualidad contemporánea ha experimentado cambios significativos en comparación con generaciones anteriores. Anteriormente los niños tenían una infancia más libre, con mayor tiempo para el juego al aire libre, la exploración y la interacción social directa. Las familias solían ser más numerosas y las dinámicas familiares estaban marcadas por una educación más tradicional y estricta. En la actualidad los niños están más expuestos a la tecnología desde edades tempranas, lo que influye en sus formas de aprender, jugar y relacionarse con los demás. La globalización y acceso a la información han ampliado sus horizontes, pero también han generado desafíos como la disminución del contacto cara a cara y una mayor dependencia de dispositivos electrónicos.
Además, el ritmo de vida acelerado, las nuevas configuraciones familiares y los cambios en la educación han impactado su desarrollo emocional y social. Sin embargo, creo que la infancia sigue siendo una etapa de descubrimiento y aprendizaje. Aunque las circunstancias han cambiado, la necesidad de afecto, juegos, límites y acompañamientos siguen siendo fundamental para un desarrollo integral. Como docentes, es esencial adaptarnos a estos cambios y ofrecer experiencias de aprendizaje significativas que fomentan la creatividad, la autonomía y el bienestar emocional de los niños. Con respecto a la pregunta 2, los niños de hoy en día enfrentan diversos desafíos en el ámbito escolar, muchos de ellos derivados de los cambios sociales, tecnológicos y familiares. Entre los principales se destacan dificultades en la atención y concentración, el uso excesivo de dispositivos electrónicos, falta de habilidades socioemocionales. Muchos niños tienen dificultades para gestionar sus emociones, diversidad en los ritmos y estilos de aprendizaje. Cada niño tiene necesidad y forma de aprender diferentes. Impacto del contexto familiar, ansiedad y precisión académica, entre otros aspectos. Como docentes, nuestro reto es crear un entorno de aprendizaje que responda a estas necesidades, promoviendo el bienestar emocional, la inclusión y metodologías innovadoras que hagan del aprendizaje las experiencias significativas y motivadoras. Respondiendo a la pregunta 3, desde mi experiencia, la infancia en zonas afectadas por el conflicto enfrenta desafíos mucho más complejos y difíciles en comparación con aquellas que crecen en regiones más estables. En las zonas de conflicto, los niños suelen vivir en entornos de constante inseguridad, miedo y estrés, la falta de acceso a una educación de calidad, la escasez de recursos básicos como alimentación y salud y la exposición a la violencia pueden afectar gravemente su desarrollo emocional, social y cognitivo. Además, muchos de estos niños enfrentan desplazamientos forzados, se separan de sus familias y la interrupción de su educación, lo que limita sus oportunidades a futuro. Por otro lado, en regiones más estables, aunque también existen desafíos como la presión académica, la tecnología o los cambios en las dinámicas familiares, los niños suelen contar con mayores oportunidades de aprendizaje, recreación y desarrollo emocional en un ambiente seguro. Puede acceder a servicios de salud, actividades culturales y un sistema educativo con mejores condiciones. A pesar de estas diferencias, es fundamental trabajar en garantizar el derecho a una infancia digna para todos los niños, sin importar su contexto. Es necesario promover políticas de apoyo, educación inclusiva y espacios de protección para que los niños en su situación de vulnerabilidad que tengan la oportunidad de crecer en entornos seguros y con acceso a un futuro mejor. En relación a la pregunta 4, las diferencias en el desarrollo y bienestar de los niños en áreas de conflicto frente a regiones más estables son profundas, abarcan aspectos emocionales, sociales, cognitivos y físicos. En zonas de conflicto, los niños están expuestos a situaciones de violencia, estrés constante y pérdida de seres queridos, lo que puede generar altos niveles de ansiedad, miedo e incluso traumas psicológicos. Su desarrollo emocional se ve afectado como dificultades para expresar sentimientos, regular emociones y establecer relaciones según con los demás. Además, la intensidad interrumpe su acceso a la educación, afectando su desarrollo cognitivo y limitando sus oportunidades futuras. La falta de servicios básicos como la alimentación adecuada y atención médica también impactan su crecimiento físico y su bienestar general. Por otro lado, en regiones más estables, los niños suelen crecer en entornos más seguros, con acceso a educación continua, atención médica y apoyo emocional. Esto favorece un desarrollo integral más equilibrado, permitiéndoles explorar su entorno, socializar de manera saludable y desarrollar habilidades cognitivas sin presión de un contexto de crisis. Sin embargo, también enfrentan sus desafíos propios, como el uso excesivo de la tecnología, la precisión académica o la falta de tiempo para el juego y la socialización directa. En ambos casos, es fundamental garantizar espacios de protección, acompañamiento emocional y oportunidades de aprendizaje para que todos los niños puedan crecer en un ambiente que favorezca su desarrollo y bienestar. En base a la pregunta 5 y desde mi experiencia a lo largo del tiempo, una de las situaciones que más ha impactado mi labor docente en relación con las infancias en la modernidad contemporánea ha sido la creciente influencia de tecnologías en el desarrollo de los niños. Si bien la tecnología ofrece herramientas valiosas para el aprendizaje,
También ha cambiado las dinámicas de interacción, juegos, concentración en el aula. He observado cómo algunos niños tienen menor tolerancia a la frustración, dificultades para socializar cara a cara y menor capacidad de atención debido a la sobreestimulación digital. Esto ha requerido adaptar estrategias pedagógicas para mantener su interés, fomentar el pensamiento crítico y equilibrar el uso de herramientas digitales con experiencia, aprendizaje más activas y sensoriales. Otro aspecto que ha marcado mi labor es el cambio de estructuras familiares y en la crianza. Muchas familias tienen menos tiempo para acompañar a sus hijos en su proceso educativo, lo que refuerza la importancia del rol docente, no solo como educar, sino también como guía emocional y motivacional. Estos cambios han representado desafíos, pero también oportunidades para innovar en enseñanza y brindar a los niños espacios donde puedan aprender, expresarse y desarrollarse de manera integral en un mundo en constante transformación. Para finalizar, respondiendo a la pregunta 6, como docente me gustaría potenciar habilidades relacionadas con la innovación pedagógica, el uso de tecnologías educativas y la educación emocional. En un mundo en constante cambio, considero fundamentalmente seguir desarrollando estrategias creativas para motivar a los niños, adaptarme a sus necesidades y hacer del aprendizaje una experiencia significativa. También quiero fortalecer mis habilidades en educación inclusiva, asegurando que cada niño, independientemente de su contexto o capacidades, tengan acceso a una enseñanza de calidad. Por otro lado, un aspecto que siento que debo mejorar para educar en el siglo XXI es la gestión del cambio y la actualización constante en nuevas metodologías. La educación evoluciona rápidamente y es necesario estar en forma continua para aplicar enfoques innovadores que respondan a los desafíos actuales. Asimismo, creo que es clave seguir aprendiendo sobre neuroeducación y bienestar emocional para acompañar a los niños en su desarrollo integral, no solo académico, sino también personal y social. Ser docente en el siglo XXI implica un compromiso constante con la mejora y la adaptación, siempre con objetivo de brindar a los niños herramientas que los preparen para enfrentar el futuro con confianza y creatividad.